Gloria a Dios. Saludo a toda la comunidad cristiana que tiene la voluntad de estar con nosotros en estos momentos para la meditación una vez más de esta bendita palabra, que como está escrito es la que nos está ayudando y nos está formando para que un día podamos lograr nuestro propósito de vivir con el Señor por toda la eternidad. Bien, sean bienvenidos todos los que ya lo están viendo. Vamos a iniciar en esta hora la meditación de la palabra. Voy a leer dos partes de la escritura. Una se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y voy a leer otra parte de la escritura en el libro de la epístola a los Romanos, capítulo 8, a partir del verso 31. Vamos a leer hasta el verso 32. Dice así la palabra del Señor: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Gloria al Señor Jesús. Bien, ¿qué importancia tiene el que nosotros meditemos en el amor de Dios? Porque Él ya nos dio ejemplo, es lo que dice nuestro hermano Juan a través de su evangelio. Dice, miren, cuánto es el amor de Dios que dio a su Hijo, a su único Hijo. Y nos está hablando del amor de Dios que nos está mostrando a través de que sacrificó a su único Hijo. Es para que nosotros razonemos la magnitud del amor de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Y cuando nuestro hermano Pablo se encuentra en Roma, le recuerda a la iglesia que este Dios que dio a su único Hijo, a su unigénito Hijo, está con nosotros. Dice, está por nosotros. Dice nuestro hermano a la iglesia en Roma, y les recuerda que Dios
a su único Hijo, no escatimó en entregarlo por cada uno de nosotros. Entonces, el propósito de Dios es darnos todas las promesas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Lo que dice nuestro hermano a la iglesia en Roma, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Porque Dios está con nosotros. Acuérdense que en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 28, verso 20, dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que Él va a estar siempre con nosotros. Pero ahorita vamos a meditar en la importancia que Dios quiere que nosotros entendamos de que Él ya nos demostró su amor para con nosotros. Y en esta bendita palabra nos habla también de que nosotros tenemos que aprender a amar. Dice, voy a leer aquí en una de las cartas de nuestro hermano Juan, vea lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer en el capítulo 4, verso 7, a partir del verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, esa es la importancia que tiene, que nosotros tenemos que aprendernos a amar los unos a los otros. Y no solamente los unos a los otros, sino tenemos que aprender a amar a todos. Aún, dice el Señor, hasta aquel que nos maldice, aquel que nos busca un mal, aquel que habla mal de nosotros, aquel que nos pueda llegar a perseguir, aún a ellos tenemos que amar, o tenemos que aprender a amar, porque es importante. Dice nuestro hermano Juan, el que no ama no ha conocido a Dios. Y aquí me gustaría compartir con ustedes, voy a estarlo mencionando muy seguido en la meditación de la palabra, seguido lo digo a los hermanos, les recomiendo que no se les olvide este texto, porque lleva un mensaje muy importante para todos los que nos llamamos cristianos. Voy a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, el verso 5. Vea el consejo de la palabra. Oiga que dice la palabra del Señor. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesús el Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Cada uno de nosotros
que tiene puesta su esperanza en la vida eterna al lado del Señor. Todavía los que estamos aquí en este mundo y en este cuerpo, todavía tenemos la oportunidad de podernos examinar. No tenemos que examinar a los demás porque no nos sirve, no nos ayuda. No. Lo que a nosotros nos ayuda es que sepamos cómo estamos nosotros. Acuérdense que solamente hay una sola fe, hay una sola doctrina. Entonces lo que aquí está escrito para cada uno de nosotros. No solamente para algunos, sino para todos. Entonces quedó en las Escrituras como un testimonio que Dios dejó a través de nuestro hermano Juan, de que meditemos el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, para con su creación. Que su único Hijo lo entregó para que por medio de su sacrificio nosotros alcanzáramos la oportunidad de que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Él pagó nuestros pecados en la cruz. Pero así como Él nos demostró su amor, Él quiere que nosotros también, como su iglesia, como los que estamos creyendo en Él, tenemos que aprender a amar. Entonces el amor es un sentimiento que no se ve. Yo no puedo ver a alguien y saber si ama o no ama. El amor se demuestra. Ahora, yo solo sé qué es lo que yo pudiera estar sintiendo en mi corazón. Yo solamente sé si amo a mi prójimo, si amo a mi hermano, o en lugar de amor pudiera haber enojo, rencor, pudiera haber otro tipo de sentimientos. Eso sí lo podemos saber nosotros de manera personal. Dice la palabra del Señor, ¿quién conoce lo que hay en el corazón del hombre, sino el espíritu que está en el hombre? O sea, yo sí conozco, si yo tengo algún resentimiento, algún rencor, si tengo alguna contrariedad, yo lo conozco. O sea, yo lo sé, yo tengo conciencia de lo que hay dentro de mí. Ahora, de mí depende, de mi fe, de mi creencia, luchar, pedirle a Dios que me ayude para que salgan estos sentimientos que me van a estorbar para que yo pueda aprender a amar. Porque lo contrario de amar es odiar. Hay sentimientos que nos pueden estorbar para poder llegar a amar. No se trata de abrazarnos, no se trata como muchas de las veces cuando el Señor me ha permitido llegar a otros lugares, tienen la costumbre de abrazarse y algunos se atreven hasta darse un beso. Digo, bueno, ojalá
y sean sinceros. Pero de nada sirve que nos abracemos y nos besemos y al ratito estemos hablando mal del hermano, de la hermana, del ministro, estemos hablando mal de nuestro prójimo. O sea, de nada nos sirve. Es una demostración falsa de amor. Y a veces digo, pues es el abrazo de Judas, el beso de Judas, porque con un beso entregó al Señor. Entonces, es algo que nos va a ayudar mucho el detener nuestro camino, sentarnos y analizarnos. Tenemos que ver dentro de nosotros y hacer un recorrido de todo lo que pudiera haber dentro de nosotros. Porque aún hay tiempo, dice el sabio Salomón, aún hay oportunidad para el que está entre los vivos. Pero ya una vez que salgamos de este cuerpo, la oportunidad se acaba. Entonces, pues tenemos que aprender a amar. No es que si quieras amar, no, es que tenemos que aprender a amar si queremos llegar a la vida eterna. Es muy fácil engañarse. Allá en el mundo vivíamos engañados y se nos quedó por costumbre que a veces, aunque sabemos que no es verdad, lo aceptamos, lo hacemos, como que le restamos la importancia. Pero aquí en el Señor no, porque el Señor ve los corazones. Entonces, si nosotros no aprendemos a amar, entonces no podemos decir que conocemos a Dios. Yo he escuchado infinidad de veces en boca de muchos creyentes que conocen a Dios, pero a veces son muy rencorosos, no saben perdonar, a veces son muy envidiosos, a veces son muy dados a hablar de su prójimo. Entonces, ¿cómo puede uno decir que amamos a Dios si tenemos una conducta que dice lo contrario? Entonces, no nos ayuda a engañarnos. No, dice nuestros hermanos, o lo que quedó escrito aquí en esta bendita palabra, que si sabemos que tenemos faltas, necesidades, hoy es el tiempo de poderle pedir la ayuda a Dios y decirle al Señor que nos ayude a poder aprender a amar, pero como Él quiere que uno aprenda a amar, no con palabras. Mire, vamos a leer una parte de la Escritura vamos a regresar al libro de los Romanos.
capítulo 12 del libro de la epístola a los Romanos. Voy a leer el verso 1, el verso 9. Y el verso 10. Dice así la palabra del Señor. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Tenemos que aprendernos a amar como hermanos sin fingimiento. Todos tenemos familias diferentes. En nuestras familias habrá creyentes y habrá no creyentes. Pero en el Señor, todos los que hemos sido reconciliados con Dios, formamos una familia. Y nuestro hermano dice que tenemos que preferirnos como familia que somos nosotros en Cristo. Eso es lo que está escrito. Ahora falta saber qué es lo que estamos haciendo. A lo mejor preferimos a nuestras amistades. A lo mejor en lugar de nuestros hermanos preferimos a otras personas. Y no debe de ser así. Tenemos que ser sinceros. Mi hermano es mi hermano, hijo del mismo Dios, y tengo que preferir a mi hermano. En otra parte de la escritura dice que los domésticos de la fe, o sea, los que somos de casa, somos los que tenemos que estar cada día uniéndonos más. Dios va a seguir llamando hasta que termine el tiempo de los gentiles. Pero mientras alguien no tome la decisión de quererse reconciliar con Dios, pues todavía no es familia de Dios. Entonces, bueno, el amor es importante para Dios, porque el amor es Dios. Así dice nuestro hermano Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No podemos amar a Dios si no nos aprendemos a amar entre nosotros. Ahí mismo en la carta de nuestro hermano Juan dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? O sea, te estás engañando solo. No puedes amar a Dios si aborreces a alguno. No, para poder amar a Dios tenemos que aprender a amar a los demás. No es una labor fácil, y más cuando las situaciones a veces se tornan difíciles. ¿Por qué? Porque hay personas que son difíciles de tratar, hay personas que no les caemos bien,
por alguna razón, pues también tenemos que aprender a amar. Es un mandamiento. No puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo. Entonces es importante que uno medite en esta situación. Ya Dios nos puso el ejemplo hasta donde Él estuvo dispuesto a hacer por amor de nosotros. Dice en la carta a los Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Hasta allá fue el grado de amor de Dios para con nosotros. Ahora nosotros hasta dónde estamos dispuestos a hacer para poder aprender a amar. Entonces habrá muchos que piensan que aman porque tienen amistad, porque se llevan bien con los demás. Una cosa es la amistad, una cosa es socializar y otra cosa muy diferente es el amor. En las congregaciones se socializa uno, nos vemos, nos saludamos, nos sonreímos, pero muchas de las veces salimos de la congregación y ni las buenas noches nos damos, ni un Dios te bendiga, hermano. Se acabó la unión, se acabó el servicio, se acabó todo. Ya no somos cristianos. O sea, solamente somos cristianos mientras dura el servicio y después se acaba todo. Entonces no es así. No, el cristiano que ya nació, a donde quiera que esté, pues no deja de ser cristiano. Y aquel que ya nació, donde quiera que esté, debe demostrarle a Dios que está cumpliendo con el mandamiento que Él estableció. Porque la palabra del Señor dice, y el que ame a Dios, ame también a su hermano. Entonces, no es que si quieramos, es que tenemos que aprender a amar si de veras nosotros queremos llegar. Porque dice que el que no ama a su hermano es como si fuera un homicida. Si no amamos, lo contrario de amor es odio. Si yo no amo a mi hermano, lo aborrezco. Entonces, solamente son dos, o amas o aborreces, así como está el bien y el mal. Solamente hay dos, o estás con Dios o estás con el otro, con el Dios de este mundo. No hay un término medio, no hay que vamos a amar a medias, porque eso no le agrada al Señor. Por eso dice, le dicen a la iglesia en Roma, algo estaba viendo nuestro hermano Pablo, todas las iglesias cuando empezaron tuvieron los mismos problemas que tenemos todos nosotros, tuvieron un empiezo. Y todo aquel que empieza, pues a veces desconoce muchas cosas. Todavía está en el proceso de transformación. No crean que cuando alguien se bautiza ya conoce toda la escritura, ya está bien todo delante de Dios. No, va a iniciar una nueva vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, dice, si alguno está en Cristo, dice que es una nueva creación. ¿Y qué sigue diciendo? Todo va a ser hecho nuevo. Lo viejo tiene que pasar.
Entonces, todas esas cosas nuevas, pues no las van a hacer en un ratito, no, es toda una vida. Así como nacimos y tuvimos una vida hasta que llegamos a Cristo, así también nacemos y vamos a tener una vida nueva hasta llegar a Cristo otra vez. Entonces tenemos que llevar esa vida nueva. Y en esa vida nueva, pues no es como uno la quiera llevar. Yo me he encontrado con creyentes que dicen, es que yo creo en Dios a mi manera. No se trata de creer a Dios a la manera de cada quien, porque las escrituras no son de interpretación privada, sino tenemos que aprender a creer como está establecido. Y si Dios dijo que tenemos que amarnos, pues tenemos que amarnos. Que si no nos caemos muy bien, pues tenemos que luchar para podernos caer bien. No sé qué tantas cosas tengamos que hacer, pero nos conviene ahorita luchar por tratar de estar en paz con todos. Entonces, vamos a seguir leyendo acerca de este mandamiento. Vea la importancia que tiene. Voy a leer en la primera carta a los Corintios la definición del amor. Capítulo 13. Y vea que vamos a hablar de la vida de alguien primeramente. Voy a leer el verso a partir del verso 1 al verso 3 de la primera carta a los Corintios capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, no hay nada, nada más ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Vea nada más. ¿Qué tantas cosas nosotros pudiéramos estar haciendo que si no tenemos amor, de nada nos está sirviendo? Y no es cualquier cosa lo que dice la Escritura, ¿eh? Está hablando de los que conocen mucho de las Escrituras, de los que tienen una fe grande. Hay quien tiene una fe muy grande en el Señor. Hay quien hace milagros. Pero si no tiene amor, de nada le sirve. Acuérdense que dice en los evangelios, y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice muchas cosas. ¿Y qué va a decir el Señor? No os conozco. Entonces sí hicieron muchas cosas. ¿Qué tiempo? Pues a lo mejor toda su vida la dedicaron en tratar de hacer algo, pero no aprendieron a amar. Entonces de nada les va a servir.
Hay quien puede ser muy dadivoso, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Y va a quedar igual como aquellos que pues no son dadivosos, son un poco duros con lo económico. Pues van a quedar en la misma situación, de nada les va a servir. Entonces, todo tiene que ir acompañado de amor. Y tiene que ser sincero. No tiene que ser fingido. Porque hay quien, vuelvo a repetir, se puede estar engañando. Hay quien se abraza y se da su beso y ojalá sea sincero y en realidad ame a su hermano. Pero tendría que examinarse. Segunda de Corintios 13:5, examínese vosotros mismos. O sea, cada uno de nosotros. No nos tenemos que examinar los unos a los otros, no. Cada quien se tiene que examinar. No solamente los creyentes, sino los ministros, los que predican el evangelio, porque aquí está hablando de gente que conoce toda profecía, todos los misterios, toda la ciencia, y puede tener muchísima fe, pero si no ama, pues no le está sirviendo de nada el tener mucho conocimiento. Entonces, yo siempre he dicho, es como una cadena eslabonada. Una cosa te va a llevar a la otra cosa, pero todo es un paquete completo. El cristiano es paquete completo. El cristiano tiene que sentir como cristiano, pensar como cristiano, hablar como cristiano, vestir como cristiano, actuar como un cristiano, amar como cristiano, porque es un cristiano. Paquete completo. Porque hay quien pudiera llamarse cristiano, pero no viste como cristiano. Hay quien puede llamarse cristiano, pero pues no habla como cristiano. Y hay quien puede llamarse cristiano, pero pues no piensa como un cristiano, ni habla como un cristiano. Entonces solamente son cristianos de palabra. Dice nuestro hermano Pablo, con su boca lo confiesan, con sus hechos lo niegan. O sea, se están engañando solitos. Entonces no se trata de perder el tiempo. No, tenemos que tomar conciencias. Por eso dice la palabra del Señor que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. O sea, no engañándonos. No, ahorita es nuestro tiempo, nuestra oportunidad. Es bueno conocer de las escrituras, es bueno, es una parte importante. Dice en el libro de los Hebreos, el aprender a discernir lo bueno de lo malo, eso nos lleva a ser maduros en cuanto al conocimiento de la palabra. Conocemos la palabra. Pero si conocemos la palabra, pero no la hacemos, ¿de qué nos sirve? Hay quien conoce el mandamiento, pero no lo hace, ¿de qué le sirve?
Entonces, ahorita estamos en el tiempo a donde hay mucho engaño y mucha falsedad. Como siempre he dicho, no vamos a señalar a nadie, ni vamos a criticar a nadie, no somos jueces, no somos calificadores. No, estamos meditando en la palabra. Estamos tratando de razonar juntos en esta palabra. Ese es el motivo. No hay una línea en especial. No. La palabra es universal y es para todos. El que quiera meditar de esta palabra, pues bienvenido. Vamos a meditar juntos. Vamos a tratar de entender la voluntad del Señor. Todos los que hemos puesto nuestra esperanza en que un día podamos llegar con el Señor, pues ahorita es nuestra oportunidad de prepararnos. Si podemos ayudar a alguien, pues ayúdelo, dice Romanos 15:1. El fuerte sobrelleve las flaquezas del débil. Si puedes restaurar a alguien, hazlo. Gálatas 6:1. Si vienes a tu hermano cometer alguna falta, el que es espiritual, restáurelo con espíritu de mansedumbre. Dice en la epístola de Santiago, si ves que tu hermano ya se fue al pecado y lo haces volver, vas a salvar de muerte su alma y se van a cubrir multitud de pecados. Pero se necesita tener amor para hacer todo esto. Se necesita el amor para poder hacer algo. Si no hay amor, pues no vamos a hacer nada, no nos va a interesar nadie. Les voy a leer para que ustedes vean en las escrituras, el que está leyendo Santiago capítulo 5, el verso 19 y el verso 20. Y para esto le digo, se necesita amor, lo que les acabo de decir, pero se los voy a leer en las escrituras. Dice así el verso 19 y el verso 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, algún hermano que se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y está hablando de un hermano. ¿Por qué lo va a hacer volver? Pues porque ya estaba acá, pero pues se fue, le ganó el pecado, lo volvieron a engañar. Entonces vean nada más, a veces cuando alguien viene, se bautiza, persevera, pero por alguna razón comete alguna falta y se va. Y a veces en lugar de tratar de irlo a traer para que regrese al camino, pues solamente hablamos de él, lo criticamos, pero no hacemos nada. Simplemente lo dejamos a su suerte, pues ya su problema es de él. Entonces, ¿a dónde está el amor del Señor? Entonces, no se trata de decir yo amo. No se trata solamente de abrazarnos, no se trata solamente de
de tener amistad y no sé cuántas cosas se pudieran hacer entre nosotros. Que estemos socializando o compartiendo, pero en realidad no estamos amando. El amor no es cualquier cosa, no hay que tenerlo como cualquier cosa, no. El amor es Dios. Y si yo quiero tener a Dios en mi corazón, pues tengo que amar, porque si no simplemente pues no está Dios conmigo. Entonces es algo importante para el creyente, para todo aquel que se llama cristiano, examinarse a sí mismo y ver si en realidad ya aprendió a amar primeramente a su hermano, a su hermana. Ya aprendió a amar a aquel que le ministra la palabra, porque ahorita estamos en un tiempo donde hay muchos desacuerdos, a donde entre hermanos no nos podemos poner de acuerdo. Cada quien piensa como quiere pensar y hace como quiere hacer, y no llegamos a la unidad de la fe. Por eso hay muchos movimientos, porque nos está costando trabajo ser tolerantes. Apenas sale alguna diferencia y viene la fractura. No podemos sobrellevar, no podemos soportar, no podemos perdonar, pero queremos llegar con el Señor. Entonces, ¿cuántas cosas están pasando que nos puedan estar advirtiendo para que nosotros tomemos conciencia de nuestra situación y podamos, ahorita que todavía tenemos la oportunidad, de tratar de cambiarlo? Es más fácil ver las cosas y dejarlas como están, no nos metemos en problemas. Eso es lo más fácil. Lo difícil es ver las cosas y tratar de aportar nuestro granito de arena. Esa es la parte difícil, quererlo hacer. Ya hace años escuchaba una hermana que decía, no, pues eso que lo haga el pastor, para eso está el pastor. Porque un día estaba motivando a un hermano para alentarlo y estábamos haciendo algunos trabajos. Yo lo podía haber hecho, pero por alentar a mi hermano, compartí el trabajo. Entonces el hermano no me dijo nada, ¿no? El hermano pues se puso contento de que lo haya yo tomado en cuenta, pero su esposa era la que no estaba de acuerdo. La hermana le decía, bueno, ¿y tú por qué tienes que irlo a ayudar? Para eso es el pastor, que lo haga él. Entonces no todo lo tiene que hacer el pastor. Si usted lee bien lo que dice el verso 19, no habla del pastor, está hablando de cualquiera de nosotros. Ese dice la palabra del Señor. Y alguno le hace volver. Ese y alguno está hablando de todos,
No está hablando, no está diciendo si algún pastor lo hace volver, si algún evangelista, alguien en especial, no. Si alguno, cualquiera. Hay quien puede decir, es que como me han dicho, hermano, pues es que no es mi don. A veces no entendemos ni siquiera que es un don. Pero lo que sí tenemos que entender hoy que estamos meditando en esta palabra, no estamos hablando de dones, estamos hablando de aprender a amar. Y el amor se demuestra con hechos. Por eso dice nuestro hermano, sea sin fingimientos. Vamos a leer otra parte de la escritura en el libro de Colosenses, capítulo 3. Voy a leer a partir de el verso 12. Y esto no solamente es para uno, es para todos nosotros. Todo aquel que se llame cristiano, para él es. Entonces, no piense que es para el que tiene a un lado, no piense que solamente es para el pastor, no, es para cada uno de nosotros que se llama cristiano. Voy a leer a partir del verso 12. Dice así la palabra del Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, esta iglesia de Colosas, o Colosenses como conocemos, también tenía problemas como los tenemos nosotros. Eran seres humanos como nosotros. Y esta carta que nuestro hermano Pablo le hace llegar, les recuerda cómo deben de ser o qué forma deben de tomar, cuál es su trabajo. Dice allá en el libro del Apocalipsis de alguien que decía que no tenía necesidad de nada, y el Señor le dice, eres un pobre, ciego, desnudo. O sea, el que no está vestido delante de Dios, pues está desnudo. Este vestido es el que tenemos que procurar porque ya fuimos escogidos por Dios. Y así tenemos que estar viviendo como comunidad cristiana. No solamente en este lugar, porque no solamente somos cristianos los que estamos acá. Cristiano es todo aquel que es de Cristo en todos los lugares de este mundo. Porque la palabra es universal. Es para todos.
no solamente para los que estamos acá, es para todos. Y para todos es este consejo. Tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Y comienza a decir nuestro hermano, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y luego comienza a decir, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si hubiera queja contra otro. Y no tenemos que perdonarnos como quieramos perdonarnos, sino como Cristo nos perdonó. Y aquí viene lo importante de todo esto. Tenemos que aprendernos a unir. La unión perfecta como iglesia, la unión perfecta con Dios, la unión perfecta con el Señor Jesús, es el amor. Dios es amor, pues nosotros tenemos que tener amor también para podernos unir con Dios. Tenemos que también tener la esencia de Dios. Dice allá en el libro de Filipenses, el mismo sentir que hubo en Cristo, no tenemos que sentir de maneras diferentes. Entonces el vínculo perfecto para estar unidos es el amor. Entonces, podemos estar haciendo muchas cosas y podemos tener mucho conocimiento y hay quien puede tener iglesias muy grandes con muchos miembros, hay quien puede tener, porque ahorita se da de que hay congregaciones a donde están muy bonitas, lujosas, muy cómodas y tienen muchísimos miembros, a veces miles de miembros. Pero si no conocen el amor, si no tienen amor dentro, así puede estar la congregación muy bonita, muy bien cuidada, muy bien adornada, de nada sirve. Tenemos que tener más cuidado de lo que tenemos dentro de nosotros. A veces se preocupan más por el lugar que por lo que tiene adentro el creyente. Se hace más por las cosas materiales que por las cosas espirituales. El cristiano no lo hace el lugar. El cristiano lo hace Cristo. Porque va a tomar la imagen de Él, por eso es cristiano. Pero tiene que aprender cómo debe de ser su vida. Cómo debe de caminar delante del Señor. Hay muchos mandamientos. Pero uno de los más importantes es este. Porque el Señor dice que resumió todo en 2 mandamientos. Y los 2 hablan de lo mismo. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y el segundo es parecido. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y los 2 son como esencia principal el amor. Entonces, para todos mis hermanos en Cristo,
Pues yo les deseo, hermanos, que juntos hayamos entendido qué importancia tiene el aprendernos a amar, el aprendernos a perdonar, el aprendernos a soportar. Yo les hablaba que hay cosas que a veces nos estorban para poder amar, pues tenemos que aprender a soportar. Pero tiene que haber humildad y mansedumbre, tenemos que ser benignos, pacíficos, amigables. Tenemos que cambiar nuestros caracteres, esos que trajimos del mundo que están muy feos. Porque mientras tengamos el carácter del hombre viejo, pues está muy difícil que aprendamos a amar. Porque el hombre viejo no sabe perdonar, tiene el corazón duro. Tenemos que ahorita estarle pidiendo al Señor que trabaje en nosotros, que quite la dureza de nuestros corazones para que podamos aprender a ser benignos, pacíficos, amigables, de entrañable misericordia. Porque si tenemos esos frutos del Espíritu Santo en nosotros, nos van a ayudar a que podamos aprender a amar. Si no podemos soportar, no podemos perdonar, menos vamos a poder amar. Entonces tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a sobrellevar, a soportar y hacerlo como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. No tenemos que estarnos juzgando los unos a los otros, porque a veces esto nos decepciona. A veces alguien viene y me abraza y al rato está hablando mal de mí. Y saben una cosa, eso hiere, porque a veces pensamos, bueno, ¿y entonces por qué me abrazó? Pues no que me ama, porque me está criticando. Si de veras me ama, ¿por qué no tiene la confianza para venir conmigo y tratar de restaurarme? Entonces, cuando a veces nosotros oímos o vemos las actitudes de aquellos que dicen que nos aman, nos lastiman. Es como cuando una pareja se compromete en matrimonio y los dos dicen que se aman, pero ninguno de los dos se respeta. Van caminando juntos en la calle y la muchacha pasa a su lado otro muchacho así de sus gustos y voltea a verlo y ya lastimó al que lleva a su costado. O viceversa, el muchacho que dice que ama a la muchacha y van caminando juntos en la calle y de momento pasa una muchacha y ya la volteó a ver, ya le hizo ojitos y ya lastimó a la que lleva a su lado. Entonces, ¿qué clase de amor se tiene? El amor es respeto. Acuérdense que el amor es unión. Cuando alguien se ama, se está uniendo. Nosotros como iglesia nos tenemos que unir. Tenemos que procurarnos como hermanos, así dice la palabra del Señor, como domésticos de la fe, como hermanos, como familia. Porque nosotros cada día nos estamos uniendo, dice nuestro hermano Pablo, como entre los nervios y coyunturas que se van uniendo perfectamente. Así tenemos que estar uniéndonos nosotros como hermanos. Que tenemos fallas, bueno, tenemos que sobrellevarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que soportarnos. Y si alguien puede restaurar, que restaure.
Y si alguien no aguantó y se fue, comenzó a pecar allá en la calle, no lo critique. Si ama a su hermano, vaya a buscarlo, tráigalo de regreso. Todo lo que se haga va a tener recompensa. No solamente lo critique, no solamente lo señale, no, ayúdelo. Como familia que somos, tenemos que aprendernos a ayudarnos, a procurarnos, porque ya somos familia. Humanamente yo tengo una familia, pero esta es mi familia en Cristo. Y yo espero en Dios y confío en Dios que algún día los hijos que me dio y los hijos que les dio a mis hijos, un día puedan estar aquí buscando a Dios. Para que todos seamos familia también, así como lo fuimos humanamente, así también lo seamos en el Señor. Dice la palabra a través de nuestro hermano Pedro, Dios quiere que nadie se pierda. Yo tampoco quiero que nadie se pierda. Entonces, pues, yo les deseo a todos los que yo pudiera conocer y aún a los que no conozco, que ninguno se quede sin la bendición de nuestro Dios. Ese es mi más deseo para con todos ustedes. Entonces, mis amados hermanos, les recuerdo que ahí en el YouTube está el canal de En Busca de la Verdad y de la Tierra Nueva, a donde se están guardando todas estas meditaciones de la palabra. Si alguno lo quiere buscar, si alguno quiere ver otras enseñanzas, busque el canal y puede meditar en la palabra. Y si quiere comentar algo, hay libertad para que usted también pueda compartirnos su opinión. El único requisito, hermanos, hágalo conforme a la palabra del Señor. Porque si son las famosas consideraciones, el yo pienso, el a mí me parece, cosas como esas, a nadie le sirve. Lo único que nos sirve, dijo el Señor, que digamos, así está escrito. Entonces, que Dios me los bendiga, y si el Señor Jesús no dispone otra cosa, el próximo lunes a la misma hora les vuelvo a invitar para que juntos meditemos en esta hermosa palabra. Dios los bendiga a todos.